A ver, ¿por qué hago este vídeo? Seguramente estarás aquí porque tú subes vídeos y YouTube, pues lo que hace con esos vídeos es lanzarlos a la mierda. O sea, los lanza a la mierda. Coge tus vídeos que están súper bien hechos, con súper calidad en HD, y te los sube a una calidad con unos píxeles impresionantes. Y sé que he hecho un vídeo sobre cómo deberías streamear a 936p, pero ahora estamos hablando de cuando tú subes vídeos a YouTube, porque te lo está haciendo de esta manera, y más si tú eres nuevo en YouTube, ¿vale? Como es, por ejemplo, mi caso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es porque YouTube, cuando tú le das un vídeo a 1080, lo que está haciendo es que el kilobit por segundo, que es una unidad de medida que se usa para transferir la velocidad de una red, entonces quizá te lo está renderizando a, qué sé yo, 8 kilobits por segundo. Es que no lo sé ahora mismo. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que si tú lo subes a más calidad, entonces dará igual que tú luego lo pongas a 1080 el vídeo, que se va a ver de puta madre, o al menos se va a ver muchísimo mejor que antes, que no se veía bien. A mí me ha pasado, no entendía, yo estaba streameando a 936p y me ponía en Twitch y joder, la verdad, se veía de puta madre, ¿no? Pero luego subí a YouTube y no sé, era como que todo píxel. Entonces descubrí la manera y era haciéndolo a través del Vegas. Cuando renderizas, os lo voy a enseñar. De acuerdo, ahora estamos en el Sony Vegas, que es el editor que yo uso, pero esto lo podéis usar en cualquier editor, ¿vale? Es un paso muy sencillo. Después de haber puesto en el OBS, evidentemente, la máxima calidad para grabar vídeos o calidad, que también sirve. El problema es si tú los subes luego y se ven pixelados, ¿vale? Ese es tu problema, ¿vale? O da igual, haces stream y quieres subir ese stream a YouTube, editado, lo que sea, como es mi caso, pues entonces pasa eso, ¿no? Vaya, aquí tengo el vídeo que acabo de editar, bueno, renderizar, y veis que pesa 7,19 GB. Es una barbaridad porque el vídeo está a, no sé yo, 30 minutos, 20 y poco minutos. Entonces es una barbaridad. ¿Eso por qué es? Es porque si nos vamos a archivo, esta es la manera fácil, esta es la manera en cómo YouTube va a reconocer tu vídeo con bastante más bitrate y va a reconocer tu vídeo con una máxima calidad posible dentro de la que cabe, ya que seguramente este problema te está pasando porque tú eres un youtuber bastante pequeño, ¿vale? Estás empezando o lo que sea. Entonces renderizamos como y aquí, por ejemplo, en Magix AVC AAC MP4 es donde tenemos que ir. Y tenemos que usar la configuración Internet HD 2160p por 60 fps, por ejemplo, ¿vale? Si tienes Nvidia, usa la configuración Nvidia. Si tienes AMD, usa la configuración AMD. No uses esta, la que no sale nada. Usa la Nvidia o la AMD, la que tú tengas. ¿De acuerdo? Luego, cuando nos vamos a personalizar plantilla, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si lo subimos a 4K, esto es 4K, ¿vale? No, esto no es 4K, perdón, esto es 1440. Subimos a 4K, esto es 4K, el vídeo se va a ver muy bien. Yo lo recomiendo mucho para vídeos como por ejemplo shooters, que demandan mucho, shooters rollo Warzone, Call of Duty, Battlefield. Shooters que demandan mucho, son muy de moverte muy rápido, entonces yo lo recomiendo en 4K. Te va a pesar una barbaridad, ¿no? Pero la calidad va a ser increíble incluso cuando tú lo pongas a 1080 el vídeo. Luego, si queremos, ya sé, hay vídeos, por ejemplo, que no hace falta usarlos a 4K. Por ejemplo, yo estoy subiendo los vídeos de Pokémon a 1440 y es tamaño de fotograma personalizado y lo ponemos en 2560 por 1440, ¿vale? Entonces, perfil alta y velocidad de fotogramas, pues eso dependerá un poco de vosotros. 50 prácticamente no se nota, ¿vale? Pero si es un vídeo hablando, si es un vídeo, qué sé yo, poco de un juego de pocos recursos, que no, sabes, que no te importan mucho los FPS, por ejemplo Pokémon yo lo estoy renderizando a 50 y también te ahorras unos gigabytes de más. Pero si tú lo quieres a 60, pues lo pones a 60, 59, ¿vale? Entonces, esto todo igual, alta calidad, CBR en este caso, y velocidad de bit constante tiene que ser 20.000, porque el máximo que permite YouTube es 15.000. Entonces,
vamos a ver 20.000. Si hacéis la prueba y lo ponéis en 14.000, como hice yo en un vídeo, que es el vídeo de jugando contra Willy Rex y Vegeta, se va a ver mal, se va a ver bastante peor, ¿vale? Luego un proyecto, lo mejor, evidentemente, y ya está. O sea, simplemente eso, porque YouTube lo que hace es joderte los vídeos, les da igual, les da igual. Entonces, espero que esta configuración te haya servido, espero que me lo puedas poner en los comentarios si te ha servido, si no, cualquier cosa, decírmelo. Y pues nada, chavales, hasta otra. Chao, chao.